En este vídeo introducimos las ideas fundamentales para demostrar la indecidibilidad de conjuntos. Empezamos por este conjunto que llamaremos K. Intuitivamente es el conjunto de programas que paran con entrada ellos mismos. Dicho con más precisión, es el conjunto de naturales tales que la máquina que codifican ejecutada con entrada el propio natural termina. Hay que reconocer que es un conjunto un tanto antiintuitivo. Sin embargo, empezamos por este porque es el que resulta más fácil demostrar que no es decidible. Además, una vez demostrado que K es indecidible, nos va a resultar muy útil para demostrar que otros conjuntos también son indecidibles. Para demostrarlo, procedemos por reducción al absurdo suponiendo que K es decidible. Entonces, existe una máquina que llamaremos M sub K que decide K, es decir, una máquina que para con cualquier entrada y acepta aquellas que son de K. Usando la supuesta M sub K, vamos a construir una nueva máquina a cuya codificación como número natural llamaremos N. Aquí la tenemos. Con entrada X, si M sub K acepta X, entonces nuestra nueva máquina se cuelga. En cambio, si M sub K rechaza X, nuestra nueva máquina para su ejecución. Hemos escrito parar sin especificar si aceptamos o rechazamos porque para esta demostración no nos importa. Tanto si ponemos aquí aceptar como rechazar, la demostración funcionará igualmente. Bien, analicemos ahora qué ocurre cuando ejecutamos esta máquina teniendo como entrada el propio natural que la codifica. O bien este programa para con entrada el mismo o bien no. Si para con entrada el mismo, eso implica que n está en K. Pero entonces M sub K de n acepta, ya que M sub K decide K. Pero entonces, al ejecutar esta máquina con entrada n, la condición de la primera rama del condicional se cumple, y por tanto, ejecutamos esta instrucción, de modo que la máquina se cuelga con entrada n. Eso contradice directamente la suposición de que la máquina con entrada n para. Supongamos ahora que la máquina con entrada, su propia codificación, se cuelga. Entonces n no es de K. Por tanto, M sub K de n rechaza ya que M sub K decide K. Pero entonces, al ejecutar esta máquina con entrada n, tan solo se cumple la segunda rama del condicional, de modo que ejecutaremos esta instrucción y la máquina parará. Así pues, M sub n para con entrada n, de modo que se contradice directamente la suposición de que la máquina con entrada n se cuelga. En resumen, la máquina codificada por n con entrada n ni para ni no para. Eso es una contradicción y así termina la demostración. Vamos a usar ahora el hecho de que K es indecidible para demostrar que otros conjuntos son indecidibles. Empezamos por este. Intuitivamente es el conjunto de parejas programa-entrada tal que el programa para con la entrada. Con más precisión, es el conjunto de naturales que codifican parejas de naturales x, y, tales que la máquina codificada por x para con entrada y. Supongamos que el conjunto es decidible. Entonces hay una máquina que lo decide. Llegamos a contradicción usándola para construir una máquina que decide K, que ya hemos visto antes que no es decidible. Fijaos, si x es de K, entonces M sub x para con entrada x, de modo que M sub h acepta, y por tanto nosotros aceptamos. Si x no es de K, entonces M sub x no para con entrada x, de modo que M sub h rechaza, y por tanto nosotros rechazamos. Así pues, esta máquina decide K y esto termina la demostración. Demostramos ahora que este otro conjunto no es decidible. Intuitivamente es el conjunto de los programas que paran con alguna entrada. Con más precisión es el conjunto de naturales tales que la máquina que codifican para con alguna entrada. Supongamos que es decidible y sea esta una máquina que lo decide. Nuevamente llegaremos a contradicción usando esta máquina para decidir K. Este es el programa que decide K.
Con entrada x, nuestro programa construye internamente este otro programa, lo codifica en un natural p y finalmente da como salida lo que dé m sub h con entrada p. Esta construcción suele generar bastante confusión la primera vez que se ve. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Nuestro programa está construyendo este otro programa, el cual recibe una entrada, no la usa para nada y ejecuta m sub x con entrada x. Y en caso de que m sub x con entrada x pare, entonces para a continuación. Hay que recalcar varias cosas. En primer lugar, no estamos ejecutando este programa, tan solo lo estamos construyendo. Además, x es la variable de entrada del programa principal, pero no es una variable de este otro programa, sino un valor constante. Para que esto último se entienda mejor, vamos a ver una descripción del programa codificado por P un tanto menos abusiva. Aquí la tenemos. Casi todo el mundo del ámbito informático conoce la instrucción printf de C y sus variantes. Entre otras cosas, convierte un texto en otro a base de sustituir algunas partes por valores concretos especificados como parámetros. En particular, cada vez que se encuentra un tanto por ciento de, se sustituye por un entero que aparece como parámetro del printf. En este caso, este texto se está transformando en otro donde estos tanto por ciento de se han reemplazado por el valor de x. Lo importante a entender de esto es que el texto que estamos construyendo tiene aquí y aquí el valor de x y no el nombre de la variable x, como podía parecer antes al escribirlo de forma abusiva. Por tanto, el programa que estamos creando internamente recibe una entrada, pasa de ella y ejecuta otro programa con entrada el mismo, siempre el mismo programa constante independientemente de la entrada. Veamos ahora que el programa general que hemos construido decide k. Si x es de k, entonces el programa codificado por P para con todas las entradas. En particular, para con alguna entrada. Por tanto, m sub h aceptará y nosotros aceptaremos. Si x no es de k, entonces este programa no para con ninguna entrada. Por tanto, m sub h' rechazará y nosotros rechazaremos. Esto termina la demostración. Todas estas argumentaciones se pueden simplificar ligeramente mediante el concepto de reducción. Una reducción entre dos conjuntos es una función computable y total que nos envía elementos de C1 a elementos de C2 y elementos que no son de C1 a elementos que no son de C2. En las dos demostraciones anteriores había implícitas las siguientes reducciones. Esto es una reducción de K al conjunto de parejas programa-entrada tales que el programa para con la entrada. Fijaos, es una transformación computable porque es muy sencillo construir un programa que nos transforme x en esta pareja. Y es total porque todo x tiene pareja asociada. Además, si x es de k, entonces este programa para con esta entrada. Y si x no es de k, entonces este programa no para con esta entrada. Esto es una reducción de k al conjunto de programas que paran con alguna entrada. Nuevamente, es obvio que es una transformación computable y total. Además, si x es de k, entonces este programa para con alguna entrada, y si x no es de k, entonces este programa no para con alguna entrada. Cuando un conjunto se reduce a otro, la decidibilidad del segundo implica la decidibilidad del primero. Fijaos, sea esta una máquina que decide C2, y sea esta una máquina que computa la función de reducción de C1 en C2. Para saber si un x es de C1, transformamos la pregunta en si f de x es de C2, y como que se preserva la respuesta, la decidibilidad de C2 nos ofrece directamente la decidibilidad de C1. Esto termina la justificación. Este es el contrarrecíproco de la propiedad anterior. Si reducimos C1 a C2, entonces la no decidibilidad de C1 implica la no decidibilidad de C2. Por tanto, para demostrar que un conjunto es indecidible es suficiente con que reduzcamos K a él. Así pues, las reducciones anteriores bastan para demostrar que los conjuntos H y H' son indecidibles.